primer lugar, prometo no aburriros. En segundo lugar, creo que lo más interesante vendrá después, que es la mesa redonda en donde vamos a participar los miembros del Club Top F&B. 4 miembros con una historia y una trayectoria y una meritocracia sobradamente reconocida. Estamos hablando con Nacho, F&B corporativo de Lopesan, Pepe, Iberostar, está por ahí Miguel, que es mayor conocedor del lujo imposible, Iberostar. Veo que llegan tarde también José Luis Mejías, doctor de GAT. Y nada, básicamente es una antesala de lo que va a ser la mesa redonda, donde queremos poner en valor el F&B y sobre todo en estos momentos en los que los hoteles parecen que empiezan a despertar la necesidad de aportar valor a sus habitaciones. El otro día, hablando con Pepe, me lanzó la pregunta que me sirve de introducción a esta pequeña antesala de la mesa redonda que vamos a llevar a cabo, ¿no? Es decir, ¿se imaginan un hotel sin F&B? Esto me lo dijo Pepe. ¿En qué se convertiría un hotel sin F&B? Pues yo creo que los 2 primeros días en una cama, los 2 siguientes en un aburrimiento y los últimos 2 en una queja, ¿verdad? O sea, un hotel sin F&B al final no deja de ser una pensión, un apartamento. A mí me gusta, algunos que me conocéis, habéis estado en los cursos, en los talleres que organizamos, hablar de progresar. Y pongo a Unamuno en Fuerteventura, en el destierro, cuando dijo aquello que progresar es adaptarse, no es nada más. Y lógicamente estamos ante una necesidad, ante un cambio de mercado, ante un cambio de la coyuntura en la industria turística, que ahora analizaremos más en profundidad, donde las empresas tienen que darse cuenta que progresar es adaptarse. Adaptarse a una digitalización, adaptarse a unas carencias, adaptarse a un entorno que ahora lo llaman VUCA, ¿verdad? Y si no nos adaptamos, acabaremos cayendo en nuestra reputación digital, acabaremos devaluando las tarifas, acabaremos generando robots y acabaremos despersonalizando lo que es la experiencia en un hotel, porque al final el F&B es la experiencia en un hotel. Se trata de innovar para adaptarse y de innovar para hacer frente a lo que el nuevo cliente está demandando. Hay unas consideraciones que, en base a la infografía que sacamos en el Club Top F&B, coincidimos todos. Estamos hablando que en el grupo, unos con mayor volumen, otros con menor volumen, pero después, cuando dé paso a lo que es el Club Top F&B, estamos hablando de que gestionamos 2.000 puntos de venta aproximadamente y sacamos unas conclusiones al finalizar el verano 2021. En ellas, todo lo veréis después, nos dimos cuenta de que el mayor problema que habíamos sufrido en los hoteles, en el F&B, era la escasez de personal. Entonces, yo creo que las consideraciones del 2021 tienen que marcar la pauta de lo que va a ser el 2022. Y aquí tenemos 3 retos importantes. Uno es el aumento de los costes. Ayer hablábamos, antes de ayer hablábamos en petit comité, que si seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, no pensemos que vamos a tener los mismos resultados, entre otras cosas porque los costes no van a subir. Nos suben los costes laborales, nos suben los costes de producto, nos suben los costes de suministro. Hay escasez de personal y eso también no va tanto ligado a lo que voy a comentar ahora, a la gran mayoría de los hoteles que conforman, del F&B que conforman el grupo, sino aquellos hoteles que están en el marco mediterráneo, que sustentan su F&B en horarios partidos, en sobredimensionamiento de las plantillas en base a condiciones que no son nada conciliadoras ni nada sostenibles y que su modelo, por tanto, de F&B está sustentado en el sobreesfuerzo de las personas. Y eso es lo que genera también escasez de personal. Hay un problema de abastecimiento, hay un problema donde lo vamos a ver estas Navidades, muchos se van a quedar sin bebidas, que es lo que hablábamos, el F&B lo que ha permitido es anticiparse a ello y poder satisfacer el compromiso que tenía con el cliente, porque al final la marca y la reputación y la satisfacción es cumplir con un compromiso que adquirimos con el cliente. Después hay una consideración todavía aún mayor de la cual tenemos que tomar nota, sobre todo por toda esa circunstancia que envuelve la evolución en el cliente tras la pandemia. Yo no voy aquí a hacer
un curso de autoayuda ni de identificación que ha pasado con el cliente, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que han aumentado los niveles de exigencia del cliente y sobre todo que ante la ausencia de turismo de masa en algunas ubicaciones, nos damos cuenta que hay una fuerte atomización de la oferta y, en consecuencia, todos estos factores llevan a poner en valor la figura del F&B. Después hablaremos si cualquiera puede ser F&B o no. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de cara al 2022 que nos van a aumentar el ratio de personal, hay un aumento de la base de cotización, hay, en consecuencia, la falta de personal nos conlleva absentismos, un mal clima laboral lo que hace es que la gente coja más la baja, que no acuda al servicio de trabajo, al puesto de trabajo, con lo que ello supone después contratar gente nueva, meterla a jugar el partido sin estar preparada. Hay un aumento, por tanto, provocado por esas ausencias del coste laboral, un aumento de la materia prima, del coste inmovilizado. Antes hablamos de la tasa del inmovilizado que tenemos que tener, es decir, el stock inicial, y que, lógicamente, ahora, ante cómo está el mercado de ausencia y de escasez y de sobredemanda, tenemos que aumentar los stocks. Hay un aumento del precio, las materias primas están subiendo, no estamos hablando del aluminio como ayer, no estamos hablando de otras materias de construcción, pero sí de las materias primas, sobre todo perecederas, todas están subiendo. Y sobre todo, desde que esto ya es una crítica más gastronómica, desde que todos ponemos en la carta las mismas cosas. Ahora no hay restaurante que no tenga la pata de pulpo, ¿verdad? Entonces, el pulpo sube. Y ahí necesitamos creatividad y ahí necesitamos también la capacidad del F&B. Al haber menor volumen de salida, que es lo que pongo aquí, va a haber sobreproducciones derivado también de la ausencia de personal cualificado. Y después tenemos conocedores como son Nacho y como son José Luis, que justifican la necesidad de esa quinta gama. No entendamos la quinta gama como algo peyorativo o algo degradante, porque unas buenas anchoas también es quinta gama, o una Coca-Cola puede ser quinta gama, ¿no? Y nadie se propone hacer una Coca-Cola de kilómetro cero para darle a sus clientes, ¿no? Que todo llegará. Hay un aumento de la mercancía muerta, que la mercancía muerta es aquella que ponemos en las cartas y que si no tienes F&B no le das ese circuito que permite la rotación de producto. Hablamos del efecto pimiento de padrón, que es aquel que se ponía el pimiento de padrón en las cartas esperando que el cliente le diera la rotación por antojo. Es decir, oye, mi pimiento de padrón va a salir si lo pide el cliente. Pero claro, ¿qué pasa si no lo pide el cliente? Eso se convierte en mercancía muerta y en un sobrecoste importante. Y por tanto, la mano de obra inadecuada lo que va a hacer también es devaluar equipos. Es decir, más desgaste, aumento de las roturas, aumento de las reposiciones y además está muy relacionado la falta de cualificación del personal con el aumento del coste de esas roturas, de esas reposiciones y en consecuencia de la devaluación de los equipos. Y después hay algo que muchos hoteles que no tienen F&B se van a encontrar, y es decir, que sus cartas son generadoras de costes. Sus cartas van a replicar las mismas cartas del año pasado, van a querer hacer exactamente lo mismo que han hecho siempre, sin darse cuenta que solamente haciendo lo mismo los suministros le van a subir. Estamos hablando de la luz, estamos hablando del gas, estamos hablando de todos los aumentos de suministros. Por lo tanto, el F&B permite no caer en lo que nosotros hemos proyectado en base a todos los resultados del club y en base a 100 hoteles que no están digitalizados, que esto es uno de los retos que vamos a tener de cara a los próximos años. Y hemos identificado que el 2021, si ven aquí, los ingresos empiezan a recuperarse. Estamos hablando de que poquito a poco iremos subiendo esos ingresos que la pandemia nos tiró para abajo. El prime cost, que estamos hablando de los costes productivos, materia prima y personal, cada vez van a ir hacia arriba y, en consecuencia, el que no se adapte, el que no sepa progresar, como decía Unamuno, se va a encontrar con lo que ha pasado este 2021, que todas las reputaciones han ido a la baja. Lógico, un cliente hipersensibilizado, hiperexigente, combinado con la ausencia de personal y combinado con una propuesta que, en cierta forma, se hizo rápido corriendo, pues nos hizo bajar la reputación. Y esa reputación va a ser determinante a la hora de aplicar tarifas en los hoteles. Con lo cual, nosotros creemos que el 2023
va a ser ese punto de inflexión que va a marcar la diferencia entre los hoteles que tengan un F&B de valor y los hoteles que realmente no tengan un F&B de valor, y que las reputaciones se vayan abajo debido a que el 40% de todas las quejas que se producen en un hotel vienen del F&B. Por lo tanto, si tengo quejas, mi reputación baja; si no tengo un F&B, mi reputación sigue bajando, y en el 2023 acabaremos por quedarnos devaluados haciendo lo que siempre hemos hecho y, por lo tanto, sin progresar y, por lo tanto, cayendo en el montón de los que hay muchos. ¿Qué es el F&B de valor? El F&B de valor, yo en los últimos tiempos hablo de esta ecuación: Q por A igual a E. Es decir, esto es una ecuación que utilizan muchos ingenieros, donde estamos hablando de la solución. Todo el mundo, cualquiera puede aportar soluciones. Esto nos ha pasado a los que tenemos cierta experiencia en F&B, que viene el sobrino del jefe y dice que el servicio es malo, o viene la prima de la jefa y dice que la oferta gastronómica no es correcta. Entonces, todo el mundo aporta soluciones y esas soluciones son buenas, esas soluciones son perfectas. ¿Cuál es el problema? Que Q, que es la calidad, Q es la aportación de esa creatividad, la mejor solución que puedas darle a un problema, se va a convertir en una respuesta más eficaz o menos eficaz. Respuesta es la E en función de la A. ¿Y quién es la A? El F&B, que es capaz de poner en práctica la solución, llevarla a cabo para tener una eficacia en la respuesta adecuada. Es decir, si Q, la solución que yo quiero implementar en mi hotel, es muy buena, la vamos a valorar de 10. A, no existe o hay un F&B mediocre. Por muy buena que sea la solución, 10 por 0 es igual respuesta 0. Entonces, el F&B de valor es esta A, en esta ecuación. Es la A entre lo que queremos, la solución, y el cliente, en la respuesta. A partir de aquí, esto soy yo. No quería hacer un spoiler de mi vida, pero efectivamente en el club somos muchos los que estamos, cada uno representa a una determinada hostelería, a un determinado F&B. Estamos hablando de gente que volumen, estamos hablando de gente de mucha más calidad, estamos hablando de F&B corporativos. En mi caso, yo me he especializado en pequeñas cadenas, soy consultor. El año pasado estuve con 22 hoteles de 3 cadenas distintas. Este año parece ser que me voy a ir para Andalucía con 10 hoteles. Y voy a estar también por el Levante y por Tenerife, que prometo ir a veros. Mi trayectoria es esta: hablamos de estrella Michelin, hablamos de premios como empresario, pero también hablamos de otros reconocimientos que me han llevado precisamente a apoyar a esas medianas cadenas o cadenas de 8 o 10 unidades, donde ves que las soluciones que se aportan en las grandes empresas son exactamente igual de necesarias en las pequeñas empresas, y que son consecuencia de un sector que ha cambiado, que esos cambios se han venido para quedarse, que se integran dentro de un mercado que lógicamente se va a recuperar, pero que nadie se piense que esto va a ser venir el 2022 y recuperar los volúmenes que teníamos previos de pandemia. Todo lo contrario, vamos a seguir en esos dientes de sube y baja completamente. Las empresas estamos viendo que van a tener que adaptarse a una sostenibilidad, innovación, tecnología y conocimiento, que van a ser las claves del progreso. Progreso es adaptarse, y estamos hablando de sostenibilidad, innovación, tecnología y conocimiento. En el club estuvimos hablando con Deloitte sobre los fondos de nueva generación, y es muy interesante ver cómo te vas a poder financiar a un interés más alto o más bajo en función de tu sostenibilidad, que va a ser un parámetro valorable para obtener financiación o no. Esto es importante. Y esa financiación, además, es la que repercute en temas de innovación. Tenemos que innovar para no quedarnos antiguos, y tenemos que aplicar tecnología al F&B, que actualmente pues, se ha quedado un poco huérfano. O sea, la habitación está totalmente digitalizada, vivimos en un mundo digital donde el cliente es digital, y el cliente en el F&B todavía tiene que hacer la reserva en recepción, y todavía tiene que pasar lo que me ha pasado a mí esta mañana en el hotel donde me alojaba, que me dicen que no tengo el desayuno. Y es por ese fallo de comunicación, esa comunicación analógica entre recepción
y F&B. Esa comunicación analógica que además repercute en todo lo que hemos vivido este verano, que son colas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando quieres que algo salga mal, díselo a 2 personas. Si quieres que hagas algo mal en un hotel, díselo a alojamiento y a F&B, que todos opinen por igual y seguro que saldrá mal. Y a partir de aquí hay un tema clarísimo que son los conceptos, y es el concepto de F&B. El concepto de F&B ha propiciado la aparición de nuevos modelos, más especializados, más tecnológicos, más de especialidad. Esta es la infografía que sacamos en el club. Estamos hablando una infografía del 2021 que en el club cada temporada sacamos en base a lo que os decía anteriormente, 2.000 puntos de venta que gestionamos todos los miembros del club. Y nos dimos cuenta, la conclusión general fue que el cliente había sido mayoritariamente local en todos nuestros hoteles, en toda la península. Las restricciones había provocado ese cliente local, excepto, como decían, Maldivas y Zanzíbar. En España, el cliente local había alcanzado, dependiendo de hotel, cifras de hasta un 90%. Y esto lo hemos visto en destinos que se han colapsado, como pueda ser Menorca, de cliente nacional. Y en República Dominicana, además, además del cliente local, también apareció llegadas de turistas de Miami, Ucrania y Polonia. Es significativo. También en el club hicimos un breve resumen para desarrollar esta infografía y vimos que el gasto por cliente se había incrementado. Es decir, que la conciencia de gasto del cliente había aumentado. Ya no improvisan, ya no arriesgan y eso se extrapola también al ámbito hotelero. Tanto en las habitaciones, que había habido una mayor tarifa, un mayor ingreso, como en el ticket medio en los puntos de venta del F&B. El incremento exponencial de la venta directa y de última hora es brutal. Y nosotros tenemos que ser capaces en el F&B de dar respuesta a esto a través de la digitalización. Estamos hablando de venta directa y de última hora para puentes, fines de semana y de incrementos de un 20 a un 30% este verano. En espacios y servicios exteriores, sobre todo derivado de la limitación. Vimos una disminución de compra en origen de paquetes de media pensión y pensión completa. Ello implica también la necesidad de adaptar los F&Bs a lo que viene. Y vimos que tuvimos que cerrar ventas por la falta de personal de limpieza en los puntos de venta de F&B. Pero también, y aquí tenemos a Luis, que es un F&B bastante apreciado por mí, que nos hemos encontrado en muchas localizaciones que no hemos podido abrir puntos de venta por la escasez de personal. Y esto es un hecho que tenemos que tomar nota y que tenemos que modificar. Necesidad de aumentar el nivel profesional de los equipos y perfiles más experimentados y mucha resistencia al puesto de trabajo, que todo ello, además añadido con el aumento del salario mínimo interprofesional, hace que hayan un montón de fugas a otros sectores de personas que se dedicaban a nuestra hostelería. Por lo tanto, el F&B, aparte del valor que puede aportar a la habitación, también no deja de ser una escuela para captar y enganchar a las nuevas generaciones a lo que es el noble servicio, al noble arte de servir. Hay una tendencia generalizada del cliente hacia los productos de calidad y, por último, nos dimos cuenta que se había detectado un aumento de la exigencia por parte del cliente, a la vez que mayor satisfacción. Es decir, soy más exigente, pero premio lo que encuentro que está bien. Por último, los 3 objetivos prioritarios para el 2022 creemos que son la eliminación de las esperas y la personalización de la experiencia del cliente. Creemos que se debe mejorar en eficiencia y en aumento del confort y creemos que cada vez más las empresas van a tener que lanzarse desbocadamente hacia la sostenibilidad y el consumo responsable, sobre todo por la reputación de marca. Aquí tenemos a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Y esto es para los agnósticos, para los negacionistas que creen que nuestro sector va a ser siempre lo mismo. Pues Pancho Villa y Emiliano Zapata no hicieron la revolución en un día. Esto va poquito a poco, y uno se da cuenta que al final todo ha cambiado y él ha llegado tarde. Y tarde siempre es tarde. Y actualmente hablamos de eficiencia, excelencia y especialización, sobre todo para enmarcarnos de la competencia, sobre todo para poder aumentar
tarifas. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de incluir el sector primario dentro de nuestras ofertas, hablamos de identidad, hablamos de que tenemos que ser mucho más respetuosos con ese patrimonio cultural, que tenemos que fomentar la gastronomía española a través de los hoteles, hablamos de digitalización. No vamos a entrar en más detalle, pero lógicamente si no tienes datos vas a ciegas. El dato por sí mismo tampoco sirve de mucho. Vamos a poner las cosas en su sitio. Por mucho que te digitalices, eso no va a hacer que tengas un mejor servicio si no tienes una persona que sabe interpretar el dato. Es decir, si tú no tienes un especialista que sepa interpretar el dato. Porque el dato solo funciona, solo es válido si hay una persona detrás que lo convierte en información y capaz de tener medidas correctivas, aplicar medidas correctivas que nos permitan esa sostenibilidad y esa mayor eficiencia que vamos a tener para rebajar los 4 bloques significativos de los costes en un hotel, que no dejan de ser el coste de instalaciones, el coste de aprovisionamiento, el coste de producción y el coste operacional. Y en todas estas facetas dices, oye, ¿por qué un F&B es necesario? ¿Y por qué un chef ejecutivo es necesario? ¿Y por qué un experto de sala es necesario? Pues todos son necesarios, pero el F&B sobre todo para optimizar costes y aportar valor. Esta es nuestra función. Si no tienes un F&B que supervise todas las operaciones, te puedes encontrar con que hay un chef ejecutivo que lo único que quiere es poner de manifiesto en una carta su saber hacer, con todo lo que ello implica en costes productivos, mantenimientos, reparaciones, reposiciones. Tenemos que entender que una cosa es lo que nos gustaría hacer, aquí tenemos al mando intermedio, la creatividad. Otra cosa es lo que sabemos hacer, aquí tenemos el personal cualificado, y otra cosa es lo que sabemos que podemos hacer, que aquí es donde está el F&B. El que sabe lo que podemos hacer para optimizar costes y aportar valor. Tenemos 4 bloques significativos en el ciclo de vida de unos costes y aquí es donde nosotros nos ponemos más en valor. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una carta tenemos que evitar cuellos de botellas, tenemos que evitar la optimización de los costes de suministro y en función de lo que pongamos en las cartas, si no hay un conocimiento en términos de gestión y acreditados y sobre todo conocimiento del oficio, no vamos a ser conscientes de que las cartas van a ser, las ofertas que ponemos en nuestros hoteles van a ser un torpedo a la línea de flotación de nuestra cuenta de resultados por esto. Dicho lo cual, nosotros identificamos 3 escenarios para el F&B. Es decir, en la industria hotelera vemos que hay un F&B que los hoteleros consideran necesario. Yo tengo 4 o 5 estrellas, tengo que dar de comer, doy un desayuno y hago lo que puedo. Y es una primera fase de la evolución natural que tiene que sufrir el F&B para convertirse en algo más que necesario, en algo útil. En algo útil que es ese F&B que entiende el hotelero, que necesita para aumentar sus RIPAS, que necesita para aumentar sus ingresos. Es decir, si bajo la tarifa de la habitación, la única forma que puedo aumentar mis ingresos es por el consumo medio del cliente alojado. Y aquí el F&B juega un factor determinante. Por último, tenemos la parte en la que estamos ahora, la gran mayoría de la tendencia, que es el F&B de valor. ¿Y cuál es el F&B de valor? Aquel que sirve para aumentar la tarifa de mi hotel. Nosotros, en muchos casos, no queremos más que el hotel venda habitaciones. Y para vender habitaciones o puedes vender la habitación por sí misma o puedes vender aumento del valor. Servicios valor, como veremos ahora con los compañeros del Club Top F&B. Si nosotros queremos transitar del F&B necesario a un F&B de valor, debemos invertir ya en nuestros activos, porque si no nos vamos a quedar anticuados. Y quedarse anticuado al final es caer en el montón de la mediocridad y de las quejas y en consecuencia de la reputación que hunde mi tarifa. Por lo tanto, para mejorar ese F&B necesario, tenemos que invertir en mejora de instalaciones, de las operaciones y sobre todo lo que es más importante, del conocimiento del personal que tenemos a nuestro cargo. Ya está bien de formar a personas con formaciones que no llevan a nada y que no se traducen en datos. Yo lo que intentaré ahora demostraros es como en Hoteles Catalonia, por ejemplo, la formación que dimos se convirtió en un 20% de aumento
del consumo del cliente en los restaurantes tops de Hoteles Catalonia. Y eso no es nada más que dar una formación en base al conocimiento y cualificar al personal. Por lo tanto, si quiero transitar del F&B necesario, invertamos en la mejora de instalaciones, de operaciones y de conocimiento. Aquellos que ya están en ese F&B útil, ese F&B que han visto que es capaz de mejorar los ingresos, deben invertir en inteligencia y transformación digital. Ayer lo hablábamos, es decir, el cliente ya odia las esperas. Si no tenemos una digitalización, al final vamos a provocar colas, al final vamos a provocar la ausencia de datos y el dato se convierte en eficiencia. Por último, aquel escenario, aquel F&B de valor, invirtamos en sostenibilidad, en gastronomía auténtica e en inclusión del sector primario para diferenciarnos del resto, para diferenciar además a Hacer País en el sentido de que fidelizamos a los clientes en base a lo que nos hace auténticos y lo que nos hace distintos. Porque claro, si yo hago lo mismo que hacen en Túnez, al final lo único que podré hacer es competir en base al precio y no en aquello que nos hace distinto. Aceleradores para el F&B de valor, conocimiento, digitalización y sostenibilidad. Entendamos que ya no es una cuestión de gestionar demanda, sino de anticiparse a ella para evitar colapsos, para evitar roturas de stocks. Veamos cómo un F&B es capaz de mejorar los ingresos, esto es un caso de éxito, en 6 trimestres. Mejorar los ingresos que me permiten, con una buena gestión y con conocimiento del oficio, rebajar el ratio de personal y rebajar el ratio de materia prima. Estamos hablando de que en una cadena hotelera con más de 40 hoteles estaban con un prime cost del 90%. A raíz de que pusimos en marcha el departamento de F&B, lo aceleramos y metimos a un F&B cualificado. En el 2017 pasamos de un prime cost de un 92% en 6 trimestres a un prime cost del 50%. No solo eso, sino que aumentamos el repass de forma como veis aquí. Y os hablo de una cadena de 40 hoteles, no cualquier cosa. No tenían F&B y en consecuencia se iba su reputación y su rentabilidad a negativo, ¿no? Debemos entender que el objetivo de un F&B es hacer embajadores. Y hacer embajadores a un cliente que se aloja en una habitación es muy difícil, porque en la habitación además no hay nadie que interactúe con él. Por donde pasa el cliente más veces en su estancia son por los espacios de F&B. Y ese espacio de F&B, si queremos enganchar al cliente, y recordemos lo que ya se ha dicho por activa y por pasiva, que es más costoso fidelizar a un cliente que captar a uno nuevo, 7 veces más costoso captar a un cliente que fidelizarlo, tenemos que entender que en el F&B podemos lograr esa transición de la satisfacción al cliente fiel, entendiendo que el cliente satisfecho es el que cree que ha pagado lo que vale su estancia. El cliente fiel es el que considera que su hotel es la mejor opción, que donde se aloja es la mejor opción. Logramos lealtad cuando el cliente percibe que tenemos detalles con él. Personalización de la experiencia. Se acuerdan de nosotros cuando hay un compromiso por parte del cliente y cuando el cliente es capaz de buscarnos a nosotros en cualquier destino. Y por último, sobre todo, convertimos a un cliente fiel cuando cuando cree que le premian, le tratan bien y vuelve siempre y repite. A partir de aquí es importante, y ya voy acabando, entender que también la gestión del F&B ha cambiado. Es decir, antes de ayer me parece que lo hablábamos, ¿verdad? Decíamos, ¿cómo planificas el F&B? ¿Lo planificas, lo gestionas mediante el cliente alojado? Es decir, si siempre estoy al 100%, tengo que tener la misma plantilla en F&B. ¿Lo planificas por ingreso, que te repercute por ingreso o por coste? O planificamos el F&B, empezamos a planificar el F&B por cliente atendido, es decir, por aquel que pasa por el F&B. Ahí lo dejo. Seguro que Pepe y Nacho tenéis más experiencia que yo en gestionar el F&B. Por último, ¿por qué fracasamos en el F&B? ¿Por qué hay muchas cadenas que no son capaces de dar valor a su F&B? Primero, por precipitación.
porque esperamos a último momento para actuar. Segundo, por la falta de análisis, no tenemos datos y ante la ausencia de datos vamos a ciegas y como que vamos a ciegas tenemos muchas opciones de estrellarnos. El incompetente inconsciente no puede improvisar. La falta de conocimiento nos hace incompetentes. La falta de conocimientos nos hace inconscientes. Por lo tanto, no sabemos lo que no sabemos, nos precipitamos. Falta de estrategias propias. No podemos competir con la rentabilidad de una habitación. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias totalmente distintas orientadas a aportar valor a esa tarifa. Y por último, es que son muy lentas. Ante un mundo que ha cambiado y que necesitamos muchísima rapidez, las respuestas son lentas y al final vamos perdiendo clientes de la misma manera que acabamos por dejar de utilizar las cintas de radiocassette. Es decir, no me dan confort, son pesadas y tienen mala calidad. Y eso hace que nos vayamos a otros medios, a la competencia. Dicho lo cual, la digitalización hace que te innoves, que puedas acceder a un cliente nuevo, que puedas evitar el efecto pimiento del padrón con mercancía muerta y si le damos además conocimiento al cliente, entrenamos al trabajador para que aporte ese conocimiento y esa información al cliente, seguramente lo que estaremos haciendo es darle conocimiento, conciliación y participación al trabajador que repercutirá en la satisfacción del cliente. Fijaros que la nueva realidad de los departamentos de F&B pasa por mejorar las estrategias, sobre todo debido al aumento del prime cost, que ya supone más de un 50%. Si además hay costes de estructura, hay amortizaciones de equipos, hay un aumento de los gastos energéticos, tenemos que fichar a un community manager, que ahora no sé si pasa a vosotros, pero primero fue el chef ejecutivo, luego ahora es el community manager y el F&B lo dejamos para lo último, ¿no? Hay muchas empresas que ya tienen community manager, que no sé exactamente en qué se traduce al final todo esto, pero lo tienen. Otros costes profesionales externos, mantenimientos, seguros, y después el margen cada vez es más pequeño, el margen de contribución cada vez es más pequeño. Por lo tanto, o ponemos un profesional en nuestra vida o acabaremos cayendo en la gestión analógica de departamentos de F&B. ¿Y cuál es la gestión analógica de los departamentos de F&B? Pues precisamente la que hablábamos, la que practica el análisis forense, es aquel que diagnostica en base a una autopsia post-mortem la cuenta de explotación, es aquel que se caracteriza por una administración estática, lenta, incapaz de dar respuestas rápidas, y es aquella que se caracteriza por buscar el culpable. Es decir, cometemos un error y en vez de buscar la solución buscamos al culpable y el culpable genera que en los comités de dirección acabemos siendo el sustento de las excusas. Se habla más de excusas y de culpables que de aportar realmente soluciones. Finalmente, si buscamos resultados distintos ante un nuevo panorama en la industria turística, debemos cambiar y debemos dejar de hacer lo mismo. Dijo Henry Ford aquello de que la creatividad sin ejecución es una ilusión y por ahí hay muchos con mucha creatividad que al final acaban convirtiendo, como dice Pepe, los sueños de los gurús en pesadillas de las plantillas. Y para acabar, lo que decíamos, lo que cuentan son los resultados, no las ilusiones. Este es el valor que aporta el F&B a la industria turística, este es el valor que aporta nuestro oficio al turismo. Nada más, vamos a pasar ahora, si os parece, a realmente los protagonistas. Pepe Macías de Iberostar, Corporativo Iberostar, José Luis Mejías de GAT y Nacho de Lopesan. Silvia de Vinci, hemos tenido un problema con COVID, no podrá asistir, pero bueno, en 5 minutos los microfonamos a todos y empezamos. Muchísimas gracias por escucharnos.